amanecer florido. Siento esa brisa que calienta el corazón y desde tu río Paraguay yo te saludo, repartiendo melodías como un pájaro cantor. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Quiero despertar con tu solcito mañanero y poder dormir con tu lunita guaraní. Ay, mira tu cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Veo a tus mujeres con sonrisa incomparable y un atardecer con un cocido y un vellú. Ay, terruño mío que adornado con guarañas, aquí tienes a tu hijo que te canta esta canción. Proseguimos nuestro recorrido acá en el Palacio de los López. Y ahora vamos a conocer más de su historia y de su restauración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Súper bien. Bien. Si se presentan ahí para la gente. ¿Qué tal? Yo soy la arquitecta Natalia Antola, directora general de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, y acá me acompaña. ¿Qué tal? Yo soy la arquitecta Silvia Rey, directora de Bienes Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura. Un gusto poder estar con ustedes y hablar un poco de todo el trabajo que vienen haciendo y todo el trabajo que se está haciendo en el Palacio. Bueno, muy contento realmente de poder mostrarle a la ciudadanía el trabajo arduo que se viene realizando en este edificio como en otros también, ¿verdad? Y bueno, un poco explicarles un poquito qué cosas se hicieron dentro de este palacio y las intervenciones que de repente tuvo en un momento dado de su historia. Por ejemplo, en los 90s, con la Avenida de los Reyes de España, realmente en ese momento hubo una fuerte intervención arquitectónica, un poco justamente para esa avenida, para dotar esos espacios que ellos creían que se necesitaban en ese momento. Sí. Y tenemos, por ejemplo, el Salón Libertad, que está en una de las alas del edificio en la planta alta, que antes eran los dormitorios. En cada uno de los dormitorios tenían una chimenea, por ejemplo, que hoy ya no están esos muros que dividen, y entonces hoy tenemos un único salón importante ahí. Y bueno, esas son algunas de las intervenciones que se hicieron, y en este espacio donde estamos ahora, Sí. antes de la restauración, que el proceso de restauración se inició en el 2012 y 2013, esta sala estaba totalmente subdividida y eran oficinas. Entonces uno Sí. no podía ni siquiera ver el cielo raso, estas columnas no se veían, los pisos tampoco, ¿verdad? Entonces era un poco... Era entrar a oficinita, ¿verdad? Y quedó luego, como un gran salón. Sí, y después cuando se empieza a trabajar, ¿verdad? Uno se da cuenta que estaban los pilares por dentro, que tenía un cielo raso pesadísimo, que hacía justamente todo un trabajo estructural bastante importante, le hacía trabajar mal a la losa de arriba, ¿verdad? Todo eso se fue subsanando para que Se hoy fue tengamos... alivianando también la Sí, estructura. se alivianó la estructura y se quedó como nosotros, o sea, como se pensó que realmente iba a ser, o como fue, digamos, ¿verdad? Y entonces Silvia creo que les va a poder contar un poquito más, porque también estuvo trabajando en ese momento del proceso. Y Bueno, en verdad hay mucho trabajo, como comentó Natalia, en época de Rodríguez hubo mucha intervención posteriormente para tratar de adaptar un edificio del siglo XIX a los usos actuales, ¿verdad? Lastimosamente muchas veces sin mucho criterio se hicieron intervenciones, y así fue que este salón estaba perdido. Entre las intervenciones para adaptar a las oficinas de gobierno, había 8 habitáculos en este espacio hoy recuperado que le llamaron Salón de los Mariscales, en honor a los cuadros, a los sendos cuadros que tenemos hoy. Entonces, como explicó Natalia, o sea, el cielo raso estaba mucho más a una altura como lo que estamos acostumbrados hoy, un 2,50 metros.
era imperceptible que existía este salón hasta que se hizo todo el proyecto, se analizó la distribución de los espacios y históricamente, o sea, se analizó toda la parte histórica y uno de los ingleses que había hecho una descripción del palacio hablaba de que existían salones en planta baja, ¿verdad? Y nosotros no encontramos donde hay salones en planta baja, no existen salones en planta baja. Entonces ese fue el primer indicio y entonces al empezar a analizar el edificio se pudo identificar la ubicación de uno de los salones, ¿verdad? La idea es a lo mejor ir recuperando porque todavía la idea es que el palacio siga avanzando su proceso de recuperación, de restauración, ¿verdad? Que no está terminado, ¿verdad? Para el tema de la restauración se tiene en cuenta también la cantidad de personas, el tráfico de personas que habita el palacio, ¿verdad? Hay todo un plan de manejo que se tiene que tener en cuenta cuando se trabaja en este tipo de edificios y el impacto que pueden tener el uso y las personas en estos espacios, ¿verdad? Eso también se está trabajando y eso también se contempla, digamos, en esta segunda etapa que debería de iniciarse en cualquier momento de la restauración del resto del edificio. Digamos, desde el frente a la derecha se restauró gran parte del palacio y ahora quedan las áreas faltantes, digamos, sí, y todo el ala izquierda. El ala izquierda realmente es la que fue más intervenida en los 90, que van a ver seguramente al entrar, ¿verdad? Pero igualmente es valiosísimo, son igualmente valiosas las áreas, ¿verdad? Ahora hay cuestiones también, por ejemplo, que seguramente les vamos a contar afuera sobre el tema de la fachada, por ejemplo, cuál es la fachada principal y cuál es la fachada secundaria. Sí. Hay muchas teorías que corren al respecto y les queremos después contar eso. Estuvimos hablando con el coronel y para no generar diferencias, ya habíamos dicho, tiene dos accesos principales. Entonces, no, las personas pueden entender también de que... El coronel es un gran conocedor, ¿verdad? Sí. En la época, los únicos edificios que se podían divisar desde el río, que el río realmente era como el medio de comunicación más importante, se divisaban solamente el palacio, la catedral semiconclusa, digamos, y la estación del ferrocarril. Después, el resto eran techitos bajos, algunos pocos con techos de tejas, muy pocos de 2 plantas y el resto todos eran techos de paja, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros que tuvo una casa de 2 plantas fue el don Carlos Antonio López. Al costado de la catedral van a ver, hay unas postales antiguas donde todavía se ve ese edificio y sí, es muy simpático porque tiene como un segundo piso, pero en realidad pareciera que desde atrás no hay un segundo piso, es como que la galería tenía un segundo piso y había que darle esa importancia, sí, el destaque, el realce, digamos, de la persona quien vivía ahí. Entonces hay una serie de transformaciones que se dan en la ciudad a lo largo de este tiempo y siempre este edificio fue impresionante, majestuoso de todo punto de vista. Sí, a la vista es imponente, ¿verdad? Nosotros estamos maravillados mirando cada esquina, cada sector, cada mueble. Hablando de los muebles, también fueron restaurados varios muebles. Muchísimo, no, la verdad que no te voy a mentir exactamente la cantidad de muebles, pero clarísimo, Fran te va a poder decir con mucha más. Muchos muebles restaurados también. Se trabajó a lo largo de todo este tiempo también en la restauración de varios de los muebles y poco a poco tenemos todo un plan de trabajo en la recuperación también del mobiliario. Inclusive también, estábamos también hablando un poco con Silvia, que cuando este palacio estaba prácticamente terminado. Sí. Creemos que inclusive existían algún tipo de mobiliario, no todo, porque como ustedes saben, muchos de los muebles que vienen en la época de la guerra, ¿verdad? Y entonces eso se retiene en las aduanas de Buenos Aires y quedan allá. Que fue lo que en algún momento en el 2012 Cristina Kirchner le entrega de vuelta al pueblo paraguayo, que es un juego de living, digamos, que fue comprado por el Mariscal López y estaba viniendo. Cuando venía se retuvo en la aduana de Buenos Aires en esa época, ¿verdad? Entonces había algún tipo también de mobiliario y estaba equipado y hasta la mitad del siglo XX, esa ala que les había comentado era residencia, ¿verdad? Se habitó. Los presidentes que vinieron habitaron esas áreas. Bueno, espectacular. Así que espero me muestren los accesos principales
y la gente también quiere ver, ¿verdad?, cuál es el acceso principal y la explicación. ¿Nos vamos? Vamos, vamos. Vamos. ¿Nos vamos? Sí, te seguimos. Ustedes pueden ver que en esta parte, fíjense que tiene una escalera enorme de mármol con una con doble circulación. Sí. Tienen todo este acceso con toda la columnata alrededor. Y esto es lo que nosotros, aparte del patio que está acá adelante, se dice también que en el frente tenía una fuente de agua en el medio. Sí. Entonces vos tenías toda una plaza, un jardín que estaba rodeado por el edificio y este era el acceso principal en el eje central, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la fachada posterior, pueden ver que solo esto es el acceso. Fíjense, y accedes, digamos, al descanso de la escalera principal. Este es el otro acceso, el acceso hacia la bahía de Asunción. Y esta escalinata es posterior a la construcción del edificio, ¿verdad? Es también ok. Sí, de los Por eso 90. es el acceso secundario, Sí. porque esta escalinata, como mencionaste, es posterior a la construcción del edificio y la escalera principal ya estaba. No, ya está. Y lo peor es que vos, cuando vos entras de este lado, te imaginas este acceso y comparás este acceso con el que Claro. se da del otro lado, no tiene, digamos, ningún poco La equilibrio, digamos, importancia, la importancia. jerarquía que tiene que tener. De hecho, la escalera que comunica con lo que hoy es el helipuerto, Sí. esa se inaugura en 1999, durante la época de González Macchi. Ahí se La gente inaugura. Parece que a veces se olvida. Esto era un barranco que era inundable, era área inundable. No había forma de acceder desde el río Sí. hacia el palacio, o sea, no había acceso. Como dijo Natalia, esta escalera, cuando el palacio se termina en 1892, en la posguerra, ahí se construye esta escalera. Y la escalera que conecta al jardín posterior recién en 1999. Así que desde el 99 podemos decir que se tiene el acceso del helipuerto al palacio. Sí, así mismo. Bueno, Que fue ahí en el está. marco de todo un proyecto de revitalización de la fachada litoral, Claro, porque ¿qué ahí pasa? está. Asunción siempre había mirado de espalda al río. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Cabildo, Sí. el Cabildo no tiene una fachada que mira hacia el río, No. ¿verdad? Siempre la calle importante es Paraguayo Independiente y la ciudad miraba al Paraguayo Independiente. El palacio también en ese momento, claro que era una importante fachada hacia el río, aprovechando el paisaje del río y todo eso. Y desde el 99 se utiliza Se ya el utiliza litoral. y entonces ¿verdad? tenemos dos fachadas importantes, que es la fachada que hoy con la costanera es espectacular la vista que hay, ¿verdad? Pero la fachada histórica importante es la que mira al Paraguayo Independiente. Es la con la que venías en tu carruaje, la que bajabas con tu caballo. Y ahí es donde el coronel le pone un comentario ya generalizado, ¿verdad? De que tiene dos entradas principales y realmente las dos son importantes. El presidente llega al helipuerto y accede por este lugar, o llega en vehículo y accede por el otro lugar. Son dos entradas importantes. Tal cual. Pero hablando arquitectónicamente, la principal es Es la- sobre el Paraguay Independiente y mirando la bahía de Asunción es el acceso secundario. Sí, así. Ahí- Hecha la aclaración, que nadie se enoje, estamos aplicando arquitectónicamente y también estamos aplicando históricamente. Sí, así mismo. Hecho el, Después, hecha la aplicación ya. hay otras cositas que nos gustaría comentarte, sí, que te voy a comentar un poco más sobre el color también, que Sí. generó una polémica Sí. interesante. Y después hay otra área también muy interesante para que puedan ver qué es lo que estaba por detrás de la pintura, porque lo que pasa es que este tipo de obras, cuando tienen pintura mural, llega un momento que el deterioro es tal de esa pintura que muchas veces es difícil, o sea, habrá sido difícil encontrar a alguien que pueda realmente restaurar esos muros. Entonces, ¿qué hacía la gente? Vamos a meterle pintura y se tapa, ¿verdad? Entonces, lo que se trabajó justamente en ese proceso es de eliminar esas capas, esas sucesivas capas y recuperar los colores originales, ¿verdad? Pero hay una parte en el descanso de la escalera Sí. que ustedes van a poder ver también, y acá, justamente acá se Acá señala ese Silvia. detalle sería espectacular que puedan. Esta es la parte recuperada, o sea, la parte que se restauró, digamos, y esta es lo que se encontró, el original que se encontró sin intervenir. Sí, es lo que
se llama símil mármol, porque es lo que se trataba es de imitar las vetas de mármol, ¿verdad? Este es el original. No, No. Este es el original. Ese es el original. Y lo de abajo es lo Y lo de recuperado. abajo se hace una restauración, un repristino, se llama Se va restauración. recuperando las vetas. Y se van Sí. recuperando las vetas. Este es el original y este es Exactamente. el color recuperado, respetando las vetas. Exactamente. Y hay hay una diferenciación Sí. tonal para que justamente se pueda saber cuál es el original y cuál es el recuperado, ¿verdad? Por principio de restauración. Pero Entonces esto- siempre se dejan estos testigos. se llaman testigos. Y la Pero escalera el es color diferente. rosado que de repente a mucha gente, claro, la gente estaba acostumbrada a ver el palacio en blanco. Sí. Entonces a mucha gente le chocó costó que la gente se acostumbre a ver rosado el palacio, ¿verdad? Entonces Pero es su justamente color original. es su color original. Justamente cuando se empieza el proceso de recuperación en el 2011, hubo un plan piloto, todo el equipo que trabajó en ese momento, un plan piloto que fue la torre. Entonces, varios años estuvo la torre del color rosadito, la gente se acordará, y el resto en blanco. Sí. Entonces, un poco para que la gente vaya también acostumbrándose a la idea, porque el color original es el rosa, que es el que apareció, ¿verdad? Y apareció, o sea, hay un proceso que se llama estratigrafía pictórica en la Sí. restauración, que se trata de ir retirando las varias capas de pintura aplicada hasta encontrar el original. Y eso se realizó en varios sectores del palacio, en la torre, en varias salas, En los en corredores. todos los lugares apareció el color rosado. Inclusive ya en el proceso de restauración, durante los trabajos, cuando se desmontan algunos marcos de aberturas para restaurar, en los sectores donde era muy difícil aplicar pintura porque estaba El marco. el marco, ahora se encontró intacto el rosa. O sea, es indiscutible que ese color apareció en todos Lo los mismo lugares. el verde inglés también. También. Ese es otro tema también, el verde inglés, que son tiene mucho todo- que ver con la misma época, digamos, en la cual también se construyó la estación central. El ferrocarril también estaba pintado de verde. Entonces, también hemos hecho en otros años trabajos de estratigrafía en la torre y se encontraron las aberturas con ese mismo verde radiante, ese verde inglés increíble, ¿verdad? O sea, si es que alguna vez se concluye el trabajo de restauración de la estación, también tendría que tener ese mismo tono de verde las aberturas y el mismo rosa los muros, ¿verdad? Que coincide un poquito con el mismo momento histórico con el que se trabajó este palacio. Después algo que es muy llamativo también del palacio, que uno empieza a leer sobre el palacio y dice que está la pintura de Monet, por ejemplo, en la entrada. Es Mornet. en Mornet, realidad. es verdad. Mornet, Pues, se lee Monet. Vos googleás. No, porque hay un Y pintor hay francés hay que una es confus- Monet, pero Sí. este también francés, pero es Mornet. Hay una confusión Es ahí, otro. ¿verdad? Entonces por Sí. eso consulto, porque dicen, sí, tiene la pintura del artista francés Monet, es Mornet. Mornet. Sí. Y Ahora en quiero realidad- mostrarle esa pintura que es preciosa. En realidad hay que aclarar, Sí. ¿verdad? Las pinturas en cielo rasos que hay ahora son de Félix Toranzos, porque lastimosamente en los cielos rasos no se encontraron pinturas originales, ¿verdad? Eso Qué bueno aclarar sí, esto y eso es contarle a la muy gente. bueno aclarar porque, por ejemplo, el cielo raso de la escalera imperial, que es la escalera principal, ese cielo raso, cuando empieza el proceso de restauración, que en realidad empieza porque hubo un desprendimiento en ese cielo raso, y al verificar los ingenieros encontraron que era un cielo raso, lastimosamente no quedaron datos registrados ya del siglo XX, o sea, habrá sido de la década del 70, porque era un cielo raso de metal desplegado, que es un cielo raso que más o menos en el Moderno. 70, 80 se usa, no es un cielo raso original, se habrá deteriorado y se habrá cambiado en algún momento y ahí se perdieron esas pinturas, ¿verdad? Y en este momento sí podemos ingresar a ese sector y vamos a ver en el cielo raso la pintura, pintura de Félix Toranzo. Toranzo. Una intervención moderna. Moderna. Sí. Donde la idea siempre es que si vos intervenís, o sea, si perdiste toda la información del bien, Sí. entonces vos podés, y al intervenir sí o sí tenés que dejar en claro de que es algo nuevo, ¿verdad? Sí. No podés, el falso histórico no es algo recomendado, ¿verdad? El falso Claro. histórico es repintar y cambiar, no, acá lo que es original se ve
y lo que está intervenido también se debe de notar. En ese sentido, la obra de Félix Ardila es una intervención nueva, que lo que hacía es tratar de darle esa jerarquía al espacio, porque era un cielo raso, o sea, la escalera imperial es uno de los espacios más importantes del palacio, con un cielo raso blanco, es como no tenía esa fuerza que tenía que tener dentro de lo que es el espacio, y entonces el equipo decidió que sea una intervención nueva, es como que si no tenés el piso, tenés que poner un piso. Totalmente. En este caso tenés que, hay un elemento que falta, bueno, se hace, no había ningún registro de cómo tuvo que haber sido, ¿verdad? Hay ciertamente unas fotos históricas de unos interiores donde se ve que todos los cielos rasos están totalmente decorados, pero de eso tampoco se encontró ya registro. No se pudo, y tampoco era la idea de agarrar y copiar lo que está en la foto, porque eso sí hubiera sido un falso histórico. Entonces esto es una nueva obra. Ay, Dios, cielo que asemeja un paraíso, 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 paraíso tropical. Tiene tu sonrisa de especial y peculiar, tiene alegría de vivir de una niña, es cual fulgor de amor de novia enamorada. Entonces esta es la sala de reuniones Así mismo. del presidente de la República. ¿Y tiene cuántos lugares, coronel, esto? Bueno, si podemos darle inclusive un contaje de lo que tiene acá, aproximadamente son 30 lugares, digamos, o sea, 30 personas pueden estar reunidas en forma simultánea. Es más, de repente, si la situación amerita, digamos, se ubican más sillas y digamos, se agranda esto. Pero básicamente con esa cantidad de personas se puede hacer eso. Y con respecto a esta sala de reuniones, ¿hay escritos por las paredes que llaman mucho la atención? Sí, durante la ocupación, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Sí. Las tropas del imperio que estuvieron aquí, que algunos utilizaban como cuartel y también como caballada, en ese entonces, digamos, se hizo un daño tremendo porque es una especie de graffiti que ellos escribieron todos por las paredes aquí del palacio, pero yo creo que la arquitecta nos puede dar una mejor ilustración con respecto a esto. Hay varios grafitis que se hicieron en la época, todos hechos con carbonilla. Sí. Son en todo el edificio, especialmente en la torre, van a ver afuera en el corredor y acá en este salón. Sí, este es uno de los grafitis que se encontró, como dijo Natalia, hay varios y en todo el edificio, y es justamente lo que nos permitió adaptar. De hecho, en la etapa de investigación histórica hay un... Pérez Acosta dice que en la época en la que estuvo abandonado el edificio, sí, después de la ocupación brasilera y antes de la terminación que se da en 1890-92, la gente venía y escribía en las paredes. O sea, él habla de que la gente grafiteaba. Entonces, cuando se realiza el trabajo de decapaje pictórico, de estratigrafía, aparece uno de los que mejor conservados de esta época. Hay muchos grafitis que son muy chiquititos y muy difíciles de leer, pero es este. Y lo interesante es que permite adaptar la capa de pintura, porque quiere decir que si esto está sobre esta capa de pintura es la original. Entonces ese es el dato que a nosotros hoy nos permite asegurar que el palacio realmente estaba terminado prácticamente cuando viene la ocupación brasileña. O sea, se trabajó hasta 1867, sí. 1868 viene y ocupa acá la caballería riograndense, y que en ese momento prácticamente el palacio estaba terminado, y hay crónicas que hablan del saqueo y todo eso, y hay fotografías también donde se ve que estaban las carpinterías son las aberturas, todo estaba. O
sea, el palacio estaba terminado. ¿Se puede decir que eso es un daño que dejan los brasileros al palacio? Y hoy para Un nosotros documento. es un documento Sí. que nos permite Sí, asegurar que el Palacio López estaba prácticamente terminado en el momento de la ocupación. Así mismo. Y capaz muchas personas vinieron a reunirse acá en algún momento, en alguna época, y no observaron, no pudieron ver esos grafitis, ¿verdad? Así que yo les invito ahora a las personas que en algún momento tengan la oportunidad de ingresar a este salón, observar esos escritos por la pared que datan del año 1868, 69. Entre 1868 y 1890, que es cuando... Pero por ejemplo, se lee nítidamente João Pedro, Sí. aparentemente que es nombre brasilero, Claro, o sea, claro. tiene que ser de la época de ocupación brasilera. así mismo, de que hecho, en lo el que- 76 se retiran ellos. ¿no? Así mismo, el 22 de junio, como ya te había mencionado, el año 1876 se habían retirado las tropas de ocupación de aquí, de este lugar. Si bien es cierto, Gracias, arquitecta, muy amable. Si bien es cierto, entonces podemos apreciar esto y lo importante, el desconocimiento, la ignorancia con respecto a lo que es las piezas, digamos, de arquitectónicas, muchas veces hicieron de que se cometieran, digamos, hechos de pintura o pintar encima de esto, ¿verdad? Según los trabajos realizados también tenía casi 60 capas de pintura, o sea, cada vez que terminaba venía un pintor y le pasaba nuevamente pintura, y eso, digamos, no teníamos los conocimientos. Yo creo que hoy, digamos, las carteras del Estado, digamos que dependientes del Ejecutivo, hoy tienen profesionales, así como la gente de la Secretaría de Cultura, que digamos, pueden hacer ellos con recursos propios la restauración, el mantenimiento, digamos, de todos estos materiales que tenemos aquí, que es parte de nuestra historia, Lucho. Y por sobre todo, coronel, la protección de este patrimonio histórico. Sí, sí. Al fin y al cabo, todo este es el patrimonio del pueblo paraguayo. O Es sea, de que todos los paraguayos tenemos que el ser palacio. celosos, ¿verdad? De tener algo monumental, colosal. Esto es el Palacio de López, ¿verdad? Que gracias a Dios hasta hoy día entonces permanece de pie. Y qué lindo poder contarle a todos ustedes, ¿verdad? Y decirles con total autoridad, coronel, que el Palacio de López es de todos los paraguayos. Asimismo, de hecho, que todo el patrimonio histórico-cultural que tenemos aquí, entonces corresponde al pueblo paraguayo. Y yo creo que hoy, a través tuyo y de tu programa, entonces, todos los paraguayos que bien lo manifestaba, muchos tal vez no tengan condiciones de venir aquí, pero a través de tu programa, entonces, hoy puede ver lo que es el palacio, recorrer cada sala del palacio, ¿verdad? Claro, desde a través su del programa. casa, a través del programa, desde su casa, a través de la televisión, entonces dicho. Así que para nosotros es muy importante que las personas puedan observar lo que es el palacio, que Sí. te cuento, es la primera vez que yo puedo ingresar a todos estos lugares del palacio, ¿verdad? Así como turista pude ingresar hacia el patio, pude ingresar en la parte delantera sobre el Paraguay Independiente, pero nunca tuve el acceso a estas oficinas porque son lugares de uso Así mismo. de cada gobierno, ¿verdad? También, como había dicho, ¿verdad? Que se suelen hacer paseos guiados y las personas pueden venir a conocer un poco el palacio, ¿verdad? Asimismo, de hecho que hay gente aquí de cultura que digamos están sirviendo de guías a las personas que quieran, digamos, visitar el palacio. De hecho que también como toda casa de gobierno tiene sus cuestiones de seguridad. Sí, totalmente. Uno de repente tiene que, digamos, respetar esa parte protocolar por sobre todas las cosas, porque está el presidente de la República del Paraguay, independientemente a quién sea, acá entonces hace, digamos, despacho, oficina, el presidente de la República del Paraguay. Y yo creo que aquí en el Paraguay tenemos mucho más acceso en comparación a otros países que difícilmente uno pueda entrar a los despachos presidenciales como lo estamos haciendo aquí. Y mostrar. Y mostrar por sobre mostrar todas las cosas. todo. Sí, así es. Bueno. ¿Podemos entonces avanzar, Micho? Le sigo, mi coronel. Ah, ya me perdí. En este momento, ¿a dónde nos dirigimos? Vamos a dirigirnos al despacho del presidente de la República. Bueno. Bien, vamos a lo que le llamamos aquí el pasillo presidencial,
por donde el presidente de la República, digamos, es el acceso principal del presidente de la República, de la misma manera también de todas aquellas personas que van a ser recibidas en audiencia aquí en el Palacio de López. Uno llega a este lugar. Esta es la antesala en donde es anunciado, ¿verdad? Y posteriormente entonces ingresa al despacho presidencial. Miren lo que ustedes se anuncian acá, vienen junto al presidente de la República, se anuncian, esperan acá. Y posteriormente se les hace ingresar. Se abre esta puerta y ahí está. Ahí está. El despacho presidencial. Pero nos vamos a mirar nada más, bicho. Vamos a pasar. ¿Pasamos? Sí. Permiso. Tornasolado, cuaragrese, tus labios. Yerba Campesino es el sabor duradero que hace todo más llevadero. Lleva siempre tu Yerba Campesino en todas partes, en todo momento. Campesino te hace el aguante. Yerba Mate Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Vaya, bella diosa guaraní, Pucabucianga lloraba, ama erondereje, a poco baixa e vaga, oh mi amada guaraní, tajeyan de Pucabé. Cariñito mío, por Dios, ¿dónde estará? Cariñito de mi vida, dime por Dios, ¿dónde estás? Regresa pronto a mi lado, tu ausencia me matará. Seguramente que muchos, a través de tu programa de... Yo ya miré, ¿se puede pasar? Sí, claro que sí, claro que sí. Y este es el despacho presidencial que desde el año 1949, cuando se había mencionado el doctor Felipe Esmolas López, entonces establece este lugar para su despacho debido al problema de salud que tenía problemas de rodilla, entonces él no podía subir las escaleras. Entonces estableció aquí en la planta baja, digamos, su despacho, de tal manera a poder atender también a todas las personas que venían también en carácter, digamos, de recibirlos aquí y en visitas oficiales. Y a partir de aquel entonces nunca más se mudó este despacho presidencial. Hasta hoy día permanece en este sitio. Y de hecho que hay tantas cosas aquí. Todos los muebles que, digamos, están aquí son muebles, digamos, réplicas de la época, de tal manera que ustedes pueden apreciar lo que son las sillas. Asimismo también se encuentran varias pinturas que son, por ejemplo, de nuestros gobernantes principales, don Carlos Antonio López, Gaspar Rodríguez de Francia, Bernardino Caballero. Asimismo, digamos, el mariscal López, quien tiene en su mano lo que era el bastón de mando en aquel entonces. En ese bastón de mando yo quiero comentarte que el bastón de mando original lo tenemos en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional. Y en este bastón de mando es donde entonces ellos guardan, digamos, el último título obtenido. Sí. Y el último título obtenido fue el mariscal de los ejércitos. Entonces en ese bastón de mando. Es más, mucho tiempo la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército, así como la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército, le entregaban sus despachos, digamos, de lo que cuando culminaban esos cursos, en un tubo, haciendo, digamos, una analogía de lo que era el mariscal López con su bastón de mando. Podemos acercarnos, ahí está el bastón de mando. Así mismo. En la mano derecha. Sí. Y eso está en el Ministerio de Defensa. Está en el Ministerio de Defensa. El original lo tenemos en el Ministerio de Defensa Nacional. Sí. Acá está su espada. Sí, así mismo. Y ahí tenemos, digamos, todo lo que pertenecía al mariscal, el sable y la espada correspondiente. Del mariscal Francisco Solano López. Francisco Solano López, así mismo. Miren, resto de rosario que perteneció al mariscal. También al mariscal. Reloj de oro con monograma que perteneció al general Bernardino Caballero. Así mismo. Del año 1887. Ahí está el reloj. Y el otro, el bastón de mando que estamos ahí observando. Acá está la espada de guerra del mariscal. Así mismo. Murió empuñándola en la batalla de Cerro Corá a orillas del Aquidabán. Sí. Y estos fueron tomados, fueron llevados como trofeos de guerra y fue devuelto, digamos, durante el gobierno de Joan Batista de Figueiredo. Fue devuelto por el Brasil. Esto es realmente... Sí. Una espada, digamos, algo
muy preciado con que está- apliques de oro son todos esos. Todo apliques de oro. Apliques de oro. Y esto está resguardado en la oficina En la propia oficina del del presidente de la República. sí. Así que no va a ser muy sencillo poder ingresar nomás a ver esto. El bastón de mando que pertenecía al mariscal José Félix Estigarribia. Acá está el timbre que contiene la firma Sí, del autógrafa del mariscal López. Sí, así mismo. Y acá arriba tenemos La pluma la pluma, ¿eh? del mariscal López también. Obsequiada por las damas paraguayas Sí. al mariscal Francisco Solano López. Sí. Ahí está la pluma. O sea, que aquí hay una reliquia Sí, realmente. histórica muy importante. Y en fin, todo esto de la oficina, podemos apreciar también que la puerta que da, digamos, a aquel salón en el cual estuvimos. Y también acá está. tenemos aquí las ventanas que por mucho tiempo, por cuestiones de seguridad, bicho, estuvo cerrado. Estas, digamos, puertas, ventanas dan al balcón que se mira hacia la bahía de Asunción. Si ustedes pueden observar acá, Sí. acá Está está la sala de reuniones donde nosotros estábamos. El presidente puede acceder directamente a la sala de reuniones. Hay varios obsequios. Sí. Y así como te había mencionado, Y allá están durante las este ventanas. gobierno el presidente de la República habilitó nuevamente estas ventanas, digamos, para acceder, digamos, a estas puertas al balcón. ¿Se puede pasar? Sí, por favor. Vamos a dar una mirada y entonces... Adelante, por favor. Permiso. Para respirar un poquitito. Respirar un poquitito. y aquí están todas, digamos, la recuperación de estas obras de arte. Don Carlos Antonio López en su silla, está el mariscal y el otro lado está, digamos, nuestro padre de la independencia, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia. ¿Sabes que te noto medio sintiéndote un presidente de la República, dicho? No. Adelante, El por favor. sentimiento que se tiene en este Sí, lugar es muy sí, lindo. sí. Imagínense, mi coronel, viajar por más de 70 ciudades del Paraguay y conocer la historia y conocer hoy la historia de este palacio, ¿verdad? Así mismo. Y en este momento yo pienso en todos los paraguayos que sueñan con conocer este lugar y que por varios motivos, ¿verdad? Sí. No van a tener capaz la oportunidad, ¿verdad? Y que nosotros le podamos estar dando la oportunidad de que todos ellos conozcan este sitio es muy importante Sí, porque, como vos mencionabas en la sala de reuniones, sí. gracias a estas imágenes van a poder conocer el lugar donde trabaja el presidente de la República del Paraguay, ¿verdad? Sí. Quien nuevamente agradezco por permitirnos este acceso, ¿verdad? Porque es un acceso realmente muy importante poder estar en esta oficina y que todos los paraguayos entiendan el valor histórico y el lugar histórico donde estamos, sí. donde estamos, que pertenece a todos los paraguayos y tantos presidentes ya pasaron por acá y cuántos más van a venir, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho que varios presidentes de la República a partir de Juan Bautista de Urquiza, ¿verdad?, han ocupado este lugar, ¿verdad?, este palacio como sede de gobierno, ¿verdad? De hecho que a partir de Urquiza, 45 presidentes de la República han estado aquí presentes, 45. De repente van a encontrar diferencias numéricas, ¿verdad? Porque Sí. algunos los clasifican en gobiernos y otros en presidentes. Pero Sí. lo cierto y concreto son que 45 presidentes de la República han pasado por este lugar. Han hecho oficina en esta Han silla. hecho oficina porque, digamos, hay gobiernos, por ejemplo, que fueron reelectos, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese momento, los gobiernos diferentes, digamos, van a encontrar más números. Pero lo cierto y lo concreto que 45 presidentes de la República han estado aquí. Han hecho oficina. Han hecho oficina, así mismo. Y de hecho que casi como te había mencionado, muchos de ellos, digamos, residían en sus viviendas particulares hasta que después de la muerte de Estigarribia asume la presidencia de la República el general Higinio Morínigo y él es el que construye entonces el Emburú Villaroga. Y a partir de ahí entonces los presidentes, digamos, viven ahí en ese lugar. ¿A partir de qué año? Y eso fue en el año 1940 que asume la presidencia y posteriormente a él entonces hace esa... El presidente Higinio Morínigo, el general Higinio Morínigo en el año 1940 ya asume la presidencia tras la muerte y ahí entonces comienza, digamos, la construcción. Y que algunos dicen, algunos
escritos dicen que aquella verja que tenía aquí alrededor fueron llevados ahí. Yo te había mencionado que... Claro, porque se menciona que el Palacio de los López tenía rejas. Sí, así mismo, está enrejado hasta que hay versiones que durante la presidencia de Eduardo Scher en el año 1912, digamos, habían sido quitados eso y posteriormente, digamos, Morínigo lo había instalado allá en lo que es Muro Villaroga, ¿verdad? Muro Villaroga, que se inicia en el año 1940. Así mismo, así mismo. Y las verjas que rodeaban el palacio... Fueron llevados posteriormente ahí, dice. ¿Se puede decir que son las verjas que están en Muro Villaroga? Y yo creo que sí, son las verjas. Entonces, es parte de nuestra historia. De hecho, que este sitio en sí guarda muchísimas historias. Tantos gobiernos que se sucedieron, ¿verdad? Entonces, aquí guarda mucho. Hasta inclusive aquel hecho que registra el 23 de octubre del año 1931, en donde se suscitó una situación tan desagradable para nuestro pueblo, ¿verdad? Tengo una muy buena noticia para ustedes. Ahora con Claro, todos los packs de internet vienen con juegos gratis. Sí, así como lo escuchás. Compras un pack y jugás gratis. Sin publicidad, sin suscripciones y sin realizar compras extras. Elegí tu pack Claro ya. Con Claro, navega más, juega más. Y me haces llorar, y me haces llorar. Ese hecho, mi Sí, coronel? ese hecho que, digamos, en un momento dado se había reclamado, ¿verdad? Porque venían los problemas del Chaco, de la indefensión del Chaco, entonces unos manifestantes que de repente quisieron entrar aquí y el personal de seguridad, en aquel entonces el presidente de la República, José Patricio Guyari, tenían emplazado unas ametralladoras y se había disparado, ¿verdad? Y muriendo varios compatriotas nuestros al frente aquí de este palacio. Y bueno, fue un hecho, digamos, trágico para nosotros. Recordar eso hasta es un tanto doloroso, ¿verdad? Sí. No queremos entrar a polemizar, ¿verdad? Pero son situaciones que se dieron, digamos, antes de la Guerra del Chaco. De hecho, que todo este pueblo paraguayo, digamos, pareciera ser que las guerras nos unen y después de la guerra parece que empezamos nuevamente las divisiones. Y así que cuando empieza la Guerra del Chaco, todos nos unimos bajo la tricolor bandera y es por eso que pudimos defender el Chaco también. O si no, hoy, si eso no ocurría, nuestra frontera iba a ser el río Paraguay como Bolivia. Y eso es muy fuerte. Nosotros Sí. estuvimos hablando ya con el coronel previa grabación Sí. y entender que el Paraguay iba a llegar hasta Río Paraguay y Sí. después de Río iba a ser territorio boliviano muy fuerte. Sí, sí. Así mismo también. Si no se defendía el Paraguay Sí, como sí. se defendió en la Guerra del Chaco. Así en la mismo Guerra del también, Chaco. ¿te acuerdas que te mencioné quien también ocupó aquí como ministro de Guerra y Marina, Emilio Aceval? Posterior a eso, entonces, él es presidente de la República y fue su hermano Benjamín Aceval el que, digamos, fue el abogado nuestro, que posguerra, entonces, la Villa Occidental, hoy Villa Hayes también, que fue sometido a arbitraje por el presidente norteamericano Rutherford Hayes, o Hayes, Sí. como le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, el 12 de noviembre del año 1878, falla a favor del Paraguay diciendo que esos territorios eran legítimos del Paraguay. Y recién las tropas argentinas que estaban en ese sitio se retiran el 14 de mayo del año 1879, en donde el último gobernador argentino que estuvo ahí fue el señor Luis Fontana. Y con una salva de 21 cañonazos se había arriado el pabellón argentino y otra salva de 21 cañonazos se había izado nuestro pabellón nuevamente, digamos, en la Villa Occidental. En agradecimiento entonces al presidente norteamericano es que la Villa Occidental pasó a denominarse Villa Hayes. Villa Hayes. Villa Hayes y el departamento de presidente Hayes, ¿verdad? Bajo Chaco hoy. O sea, así mismo. Y entonces, es parte de nuestra historia, ¿verdad? Sí, podemos avanzar, por favor. Sí. Vamos a hablar también
de lo que fue la restauración de los muebles. Sí, pero antes eso no te... Mira la pared cómo está ya. Sí, eso me llama mucho la atención que te había mencionado ahora, que hay una pared falsa Sí. en el despacho. Sí. Y como soy muy curioso, pregunté y pedí permiso si se puede saber qué es. Sí, por supuesto. Adelante, descubrí vos. ¿Se puede? Claro, claro. Le miro yo al... Con cierto temor, ¿verdad? Adelante. Adelante, adelante. Vamos a pasar. ¿Se puede pasar? Sí, que pasen, por favor. Adelante. Parecía un pasadizo secreto. ¿Cómo se hizo secreto así? Estamos en el baño de la oficina del Sí, presidente de la sí, República. así mismo, en el despacho. Uno mirando se disimula muy bien con la pared falsa. Es una pared falsa, entonces como soy tan curioso, entonces pregunté, insistí y me dicen, sí, bicho, tenés autorización para ingresar a todos los lugares que vos quieras. Entonces, el baño de la oficina del presidente. Así mismo, entonces, por tu intermedio también yo creo que todo el pueblo paraguayo se va a enterar de esto. Adelante. Ahí está. Sí. Y bueno, de hecho que le tenemos aquí también dicho a la gente de cultura quien son los responsables con recursos propios, sin que esto represente una erogación económica para nuestro Estado, ¿verdad? La recuperación, ¿verdad? El trabajo, el tratado que se le está haciendo a estos sillones, ¿verdad? ¿Y quién mejor que ellos para dar la explicación correspondiente, ¿verdad? Así es, mi coronel, así que gracias por acompañarnos y seguimos todavía. Por Tenemos supuesto. un recorrido muy largo y al final de todo este recorrido los paraguayos y extranjeros que son fanáticos de nuestra historia van a poder entender con exactitud y con detalles milimétricos Sí. lo que es el Palacio de los López. Así mismo. A todos los amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Baella Papé Y.